Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fuente del Todo. Yo soy Gisela y hoy hablaremos de la historia de las pandemias que han formado parte de nuestra vida desde nuestros antecedentes y ahorita lo estamos viviendo con el COVID-19, así es de que poco a poco vamos a llegar a esta historia, pero antes tenemos que platicar de otras. Así es de que comenzamos. ¿Pero qué es una pandemia? Una pandemia sucede cuando afecta a todo el mundo, cuando cierto virus ataca no solo a un país, sino a un continente y al resto de los continentes alrededor de todo el mundo. Tal vez se ha confundido o se ha utilizado también el término epidemia. La diferencia es que una epidemia se da en ciertos sectores o regiones, a diferencia de la pandemia que se da en todo el mundo. Han existido diferentes pandemias hace muchísimos años y vamos a platicar de algunas de ellas. De las más letales, fíjense que una de ellas es la peste antonina en el año del 165 al 180 y bueno, la infección se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en el Medio Oriente. Se le conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. Las estimaciones actuales es que pues ascienden a 5 millones de muertos, lo que la convierte en la séptima pandemia más letal de toda la historia. Y bueno, otra pandemia es la llamada la plaga de Justiniano en 541 al 542. El epicentro del brote fue en Constantinopla, que actualmente es Estambul. Otra de las epidemias fue la epidemia de viruela japonesa en el 735 al año 737, con 1 millón de muertos. Se desarrolla en el contexto de intercambios crecientes entre Japón y el continente asiático. Una de las pandemias más reconocidas en todo el mundo y que también erradicó con muchísima gente fue la peste negra en el año de 1347 a 1351. Tuvo 200 millones de muertes, imagínense. Yo recuerdo que todavía esta se llega a escuchar entre pláticas, en libros tal vez. Se le considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central y desde ahí pasó por la ruta de la sede hasta llegar a la península de Crimea. Y bueno, es así como pues las estimaciones más conservadoras sostienen que mató un 30% de la población, pero las audaces dicen que fue el 60% de la que pudo haber muerto. Después, con el paso del tiempo, se da otra que se llama cólera, en el año de 1817 a 1923, con 1 millón de muertes aproximadamente. La falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable son las principales responsables de la propagación del cólera. Entonces, pues imagínense el estilo de vida, cómo era pues en aquellos entonces este tipo de enfermedades y que también no había como un tratamiento médico para todas ellas. Pasando el tiempo llega la tercera peste en 1855 con 12 millones de muertes. La tercera pandemia de peste bubónica surgió en Yunnan, China, durante el quinto año del emperador en aquel entonces de la dinastía Qing. Desde ahí se apareció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo impacto tan mortífero como en la India. Una de las pandemias igual más conocidas o que hemos llegado a escuchar tal vez es la fiebre amarilla a finales del año de 1800 con 100,000 a 150,000 muertes aproximadamente. Los científicos consideran que se originó en África con transmisión entre primates y humanos. El virus y el vector, que pues es una especie de mosquito, fueron llevados al continente americano por barcos de comercio de esclavos. Durante el siglo XIX se produjeron importantes brotes en América y en Europa. Una de las pandemias más conocidas y letales en todo el mundo fue la gripe española en 1918 a 1919, cuando iba finalizando la Primera Guerra Mundial. Como muertes fue un total más o menos de 40 a 50 millones. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripa, el H1N1, y se convirtió en la tercera más letal de toda la historia, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población. Entonces,
Estos sistemas pues ya los hemos escuchado, lamentablemente pues arrasa con todo, el virus desconoce clases sociales, si hay comida, si hay agua, el virus se propaga, entonces hay que tener muchísimo cuidado en nuestra actualidad. ¿Por qué se llamó la gripe española? Porque España pues se mantuvo como al margen en la Primera Guerra Mundial y ellos sí empezaron a hablar de esta pandemia. También se han dado diversas pandemias en algunos otros lugares, por ejemplo, la gripe rusa en 1889 a 1890 con 1 millón de muertes, la gripe asiática de 1957 a 1958 con 1.1 millones de muertes, la gripe de Hong Kong en 1968 a 1970 con 1 millón de muertes aproximadamente, y unos años después llega el VIH, una enfermedad que vive entre nosotros y por eso hay que tener muchísimo cuidado con nuestra salud, que es lo más importante. ¿Cómo llega? ¿En dónde se origina? Pues fíjate que el SIDA se da en 1981 a la actualidad. Todavía no se ha erradicado, de hecho no hay una cura al 100%, hay tratamientos, pero no han encontrado la cura. Lleva aproximadamente de 25 a 35 millones de muertes. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en los primates de África Central y Occidental a principios del siglo XX. Y bueno, un poquito más actual, el SARS se da en el año del 2002 al 2003. El síndrome respiratorio agudo severo es una enfermedad provocada por un coronavirus distinto causante al COVID-19. Este pues se da en noviembre de 2002 y julio de 2003. Un brote registrado en el sur de China terminó con 8.098 personas infectadas en 17 países, aunque la mayoría de los casos se registraron en China y Hong Kong. Muy similar a lo que está pasando actualmente, ya que el virus surgió en murciélagos de herradura que habitan en cuevas de la provincia de Yunnan y de ahí pasó a los humanos. Después, la pandemia MERS en 2012 a la actualidad, con 850 muertes, el síndrome respiratorio de Medio Oriente también es causado por un coronavirus. El primer caso se encontró en un hombre de Arabia Saudita de 60 años que padecía una neumonía aguda. Después continuó la ébola en el año de 2014 a 2016 con 11.300 muertes. Y es así como llegamos al coronavirus, el COVID-19 que lo estamos viviendo actualmente, cada uno con un proceso diferente, desde los niños, jóvenes, adultos mayores, pero todo es nuevo. Realmente no hay ninguna investigación, no hay algo establecido, no hay vacunas, no sabemos qué es lo que va a pasar, siempre y cuando hay que tener el cuidado necesario y seguir las indicaciones médicas. Te platico que en enero se dan los primeros síntomas en China. De ahí pues empezaron a llegar más pacientes con ciertos síntomas y en enero ya había más brotes en este país, por lo cual la OMS, la Organización Mundial de la Salud, empieza a hacer ciertas investigaciones ya que seguía aumentando los brotes. Posteriormente, pues ya había algunos casos en otros países, pues debido a la globalización que actualmente vivimos, ya que personas viajan, están en ciertos países y pues van propagando el virus. Entonces, en enero, pues ya se empieza a expandir más esta enfermedad y es cuando, pues ya en febrero empieza a haber más casos y en marzo la OMS declara que ya era una pandemia, ya que se empiezan a registrar los casos en otros países en el resto del mundo. Entonces en México ya se empezaba a escuchar noticias, ya empezábamos a ver pues algunos casos, empezábamos a saber más sobre ese tema y también a querer pues indagar un poquito más de qué era lo que estaba pasando a nivel mundial. El 20 de marzo las clases pues ya se decreta oficialmente que ya no se iban a impartir en las escuelas. A partir de ese momento fueron virtuales. Después hubo vacaciones de Semana Santa que algunas personas todavía no eran conscientes de lo que estábamos viviendo y lamentablemente salían o actualmente hacen fiestas porque no creen en lo que estamos viviendo. Realmente esto se va a quedar en la historia, así es de que hay que cuidarnos, seguir las recomendaciones médicas y bueno, todavía no hay alguna vacuna
De hecho, yo creo que para volver a regresar a cierta normalidad va a ser a partir del 2021, esperando a que también cuando ya decreten que podemos regresar a nuestras actividades, pues tengamos una mayor conciencia, cuidemos a los demás, porque si nos cuidamos nosotros, vamos a ir erradicando poco a poco este virus que pues se dice que se va a quedar entre nosotros. Te seguiré informando de las últimas noticias, por supuesto, así es de que con esto vamos finalizando. Muchas gracias a los que se están suscribiendo, a los que le dan manita arriba. Vamos a seguir informando, por supuesto, aquí en La Fuente del Todo. Yo soy Gisela y te mando un gran abrazo.